SER Podcast. El PSOE y Esquerra han pactado esta tarde, con el apoyo de Unidas Podemos, rebajar a 4 años las penas del delito de malversación siempre que no haya un enriquecimiento personal. Los morados han votado finalmente a favor de ese cambio, que rebaja la condena a 2 años, pese a que no han puesto su firma en el texto. Un texto que se ha incorporado definitivamente a la proposición para reformar el Código Penal, que se vota mañana en comisión y el jueves ya en un pleno extraordinario en el Congreso para que esté en el BOE antes de que termine el año. Es la noticia de esta tarde en España, tarde en la que la policía belga ha vuelto a entrar en la sede del Parlamento Europeo por el escándalo de corrupción del Qatar Gate. Vamos a contarlo todo ahora. Antes, el tiempo. Jordi Carbó. Buenas tardes. Hasta el jueves tendremos todavía varios episodios de lluvia intercalados con pausas, incluso con algunos momentos de sol. Y las próximas 24 horas, mucha atención cerca de los ríos Tajo, Guadiana y Guadalquivir. Se pueden producir hasta mañana por la noche acumulaciones de 50 a 100 litros por metro cuadrado. Poco va a llover en el Cantábrico, gran parte del Mediterráneo y en Canarias, y con temperaturas que subirán. No hará mucho frío, sí con viento fuerte que puede acentuar la sensación de frío en algunos momentos, y calor en Canarias con máximas de hasta 30 grados. Y hay media hora 25 Deportes. Gallego, buenas tardes. Buenas tardes. Luis de la Fuente ha sido presentado hoy como nuevo seleccionador nacional de fútbol. El nuevo entrenador debutará en marzo con partidos ante Noruega y Escocia de la clasificación para la Eurocopa. El presidente de la Federación, Luis Rubiales, ha afirmado que no hubo opción para que siguiera Luis Enrique porque había que buscar un nuevo impulso y un nuevo ciclo en la selección. Empieza ahora 25. Empieza en el Congreso. Guillermo Lerma, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Emma. Con el acuerdo entre los socialistas y Esquerra para rebajar en el Código Penal el castigo por malversar dinero público cuando quien malversa no se lo queda para sí mismo. Desde la semana pasada veníamos contando que lo que quería hacer Esquerra con ese delito era dejarlo en 3 años de cárcel. Los socialistas decían, lo bajamos pero a 4, y ahora tenemos el resultado final del acuerdo entre las dos formaciones, apoyado esta tarde por Unidas Podemos. Lerma. Sí, un acuerdo que en determinados casos supone una rebaja de las penas por malversación al diferenciar en 3 tipos distintos los comportamientos que la ley actual agrupa solo en uno. La intención de Esquerra era que el castigo atribuido a los líderes del procés pasara de los 6 años de cárcel a 3. Finalmente lo que sale adelante es la propuesta del PSOE, que lo deja en 4. A partir de ahí, la versión de los socialistas y de los republicanos sobre el alcance de la reforma no coincide. Tanto Ferraz como la Moncloa insisten en que todo uso irregular o arbitrario de los fondos públicos tendrá reproche penal, también el que hicieron los líderes del procés. Lo ha dicho esta mañana Pilar Alegría, portavoz. No se despenaliza ninguna forma de malversación y desde luego se endurece también el tratamiento hacia los corruptos, que toda prisa es poca cuando estamos hablando de seguir luchando por la higiene democrática y por esa lucha contundente contra la corrupción. En Esquerra, sin embargo, hacen una lectura diferente porque consideran que las conductas, como la de la organización del 1 de octubre, no se corresponden con la redacción propuesta, y de hacerlo, dicen las fuentes consultadas, en ningún caso encajaría dentro de los supuestos más graves que se castigan con prisión. La reforma ha quedado incorporada al texto a pesar de las dudas que la dirección de Podemos había expresado en las últimas horas. Nos genera muchísimas dudas, y por eso lo estamos sopesando, por eso lo estamos estudiando y por eso lo estamos escudriñando, porque jurídicamente nos genera muchísimas dudas. Pero finalmente, y a pesar de esas dudas, el socio minoritario de la coalición no ha firmado el acuerdo suscrito por PSOE y Esquerra, aunque en la práctica eso no ha supuesto nada, porque Unidas Podemos ha apoyado la incorporación al texto definitivo, que se va a tramitar de manera express. Mañana se vota en comisión y el jueves el Congreso lo mandará al Senado para su publicación en el BOE antes de que acabe el año. La transaccional que mañana se vota en comisión es idéntica a la presentada por el PSOE y que desde esta mañana viene contándoles la SER. Propuesta que provocará rebajas a los inculpados del procés, porque ahora los hechos encajarían con la nueva fórmula del desvío presupuestario irregular, con un máximo de 4 años de cárcel. El desvío irregular pretende penar a quienes destinen el patrimonio público a otro fin, también público, pero distinto al presupuestado, y ahí otros juristas advierten que los independentistas acusados no cambiaron simplemente de uso el patrimonio público, sino que lo destinaron a un fin delictivo. Por lo demás, la propuesta cierra la puerta a beneficios para grandes casos de corrupción como los ERE, Gürtel o Kitchen, porque el dinero público acabó en manos de terceros, y mantiene las penas e incluso endurece la posibilidad de atenuantes para aquellos que malversen dinero público para sí o para otras personas. Información de Miguel Ángel Campos.
Y tras el melón de la sedición y la malversación, Esquerra ha abierto esta tarde otro más, ha puesto por escrito las condiciones que quieren plantear para que un hipotético referéndum de independencia en Cataluña sea válido esta vez. En la ponencia política que el partido va a debatir en su congreso del mes que viene, Esquerra propone un mínimo del 55% de votos a favor para conseguir y avalar la independencia. Radio Barcelona, Xavi Abelló. Los republicanos creen que una vez se ha avanzado en la agenda de la desjudicialización, la siguiente fase de negociación con el gobierno debe pasar por abrir el melón del referéndum y para ello quieren empezar un debate sobre las condiciones que este debería tener. Esquerra se mueve ahora mismo siempre bajo la hipótesis de una votación acordada con el Estado y propone que el independentismo deba superar el 55% de los votos con más de la mitad de participación para que se reconozca el resultado a nivel internacional. Es decir, se acogen a las condiciones que llevaron a Montenegro a su independencia en lugar de, por ejemplo, el modelo escocés. Si esta circunstancia se diera, creen que debería abrirse una negociación de buena fe entre gobiernos y con mediación internacional para reconocer la creación de una república catalana. Sea como sea, Esquerra recuerda que el conflicto sobre el procés no se resolverá sin abordar esta carpeta. Con esta marejada de fondo, Feijóo ha vuelto a pedir que el presidente Sánchez adelante las elecciones. Ha dicho esta tarde Feijóo en el Senado durante el debate de los presupuestos que el gobierno no tiene mayoría social. Le ha contestado la ministra María Jesús Montero, que cuestiona los motivos del líder de la oposición para pedir ese adelanto electoral. Que Sánchez convoque ya y le dé la voz a los españoles para que con su voto digan si quieren continuar en esta deriva o prefieren un camino más seguro, porque los españoles merecemos pronunciarnos sobre las decisiones que se están tomando y ninguna de ellas tiene el aval de la mayoría social. Usted está diciendo, señor Feijóo, que un ejecutivo elegido democráticamente no tiene la capacidad de poner en marcha la acción política que considere necesario. Usted pide elecciones porque usted teme que le pase lo mismo que al señor Casado. Y noticia política de hace unos minutos, la ley trans llegará intacta para votarse al Pleno, que la tiene que aprobar en principio la semana que viene. Llegará intacta, digo, sin la enmienda del PSOE que pretendía exigir aval judicial para los menores de 16 años que quieran cambiar de sexo en el registro. La enmienda, esa enmienda del PSOE, que ha dividido enormemente a los socios de gobierno porque Podemos la rechazaba, esa enmienda se ha votado esta tarde en comisión y ha decaído porque solo podía salir adelante con los votos del PP y los populares no la han apoyado. El PSOE puede forzar ahora que vuelva a debatirse en el Pleno, pero hoy esa enmienda ya ha decaído y por lo tanto la ley trans, por lo menos hasta el Pleno, llegará tal y como salió del gobierno. Lo que deseaba Unidas Podemos. Mariola Lourido, buenas tardes. Buenas tardes. El PSOE ha perdido el pulso con Unidas Podemos y la ministra de Igualdad, Irene Montero. La Comisión de Igualdad ha tumbado esa enmienda socialista que pedía control judicial para la autodeterminación de género de los menores, concretamente para los de 14 a 16 años. También ha visto caer la enmienda que reforzaba la intervención judicial en la reversibilidad del cambio de sexo. De todas formas, el PSOE votó a favor del dictamen de la ley trans, aunque no carezca de estas garantías jurídicas suficientes que explicaba en el debate la diputada Raquel Pedraja. Y creemos que hay que aportarle más seguridad jurídica al plano de los menores y que debe primar sobre todo siempre el bien, el interés superior del menor. O que, por ejemplo, hay que darle más seguridad al plano de la reversibilidad, entendiendo que esa reversibilidad simplemente se va a dar en casos excepcionales, no como algunos quieren vender. Por lo tanto, démosle más seguridad. El PSOE se ha quedado solo, el PP ha votado en contra, como dices, y junto al socio de gobierno Unidas Podemos han dicho no también el resto de aliados de la investidura. Fuentes del PSOE han señalado a la cadena SER que mañana decidirán si seguirán peleando, si mantendrán las enmiendas tumbadas para el pleno de aprobación de la norma el día 22, el día de la lotería. Sí ha salido adelante con la abstención del PP su enmienda de supresión de las alusiones en la norma a la violencia intragénero para impedir que se equipare con la violencia machista. La ministra de Igualdad, Irene Montero, acaba de celebrar el hecho de que la comisión haya tumbado la enmienda del PSOE. Dice Montero, se aprueba el dictamen de la ley trans y derechos LGTBI en el Congreso sin retrocesos. Un paso más para su aprobación definitiva, gracias a la mayoría parlamentaria feminista que lo ha hecho posible. Como les contábamos al inicio, la policía belga ha vuelto a entrar esta tarde en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas para recabar más documentación sobre el Qatar Gate, el escándalo de corrupción que ha terminado con la vicepresidenta de la Cámara, Eva Kaili, entre rejas, acusada de haber aceptado sobornos de Qatar para limpiar la imagen de ese país en Bruselas. Mañana, en Estrasburgo, habrá un pleno específico sobre este asunto
profundamente grave, un asunto que ha puesto patas arriba a la política europea, y la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, acaba de prometer que no habrá impunidad con los corruptos. Corresponsal comunitaria Griselda Pastor, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Parece que esta trama gira en torno a un influyente ex eurodiputado, creador de una ONG desde la que se habrían coordinado todos estos contactos con Qatar, pero no sabemos si es lo único que hay porque la información fluye de forma muy sesgada, y lo único claro es que una de las 14 vicepresidentas de la Eurocámara sigue encerrada, seguirá así hasta que comparezca a disposición judicial este próximo miércoles, imputada por organización criminal, blanqueo y corrupción. Escuchamos a la presidenta del Parlamento Europeo. The European Parliament, dear colleagues, is under attack. El Parlamento Europeo está bajo un ataque, dice Roberta Metsola, confirmando esta sesión plenaria para mañana, en la que Eva Kaili, la vicepresidenta, pues va a ser definitivamente apartada de sus funciones después de su expulsión del PASOK y de su suspensión del Grupo Socialista Europeo, que además ha anunciado que se piensa personar en su contra cuando se abra juicio. Fuera de Europa, la fiscal que investiga al expresidente peruano Pedro Castillo por el intento de autogolpe de Estado la semana pasada, la fiscal ha confirmado esta tarde que investiga a Castillo por los delitos de rebelión y conspiración. Con Castillo todavía en prisión preventiva, sus seguidores siguen manifestándose en algunos puntos del país. En Arequipa, por ejemplo, que es la segunda ciudad más grande de Perú, han ocupado las pistas del aeropuerto y están cortando carreteras en muchas ciudades. Pablo Morán, buenas tardes. Buenas tardes. El Congreso peruano retiró a primera hora de este lunes la inmunidad que blindaba a Castillo, y horas después la fiscal general ha ratificado los cargos que se imputan al expresidente en una denuncia presentada en la Cámara. Cargos por delitos de rebelión y conspiración, que se amplían también a 3 de sus ministros. El abogado de Castillo denuncia que se están violentando los derechos del expresidente, palabras que animan a sus seguidores a seguir en las calles. Especialmente en las regiones del sur, en la ciudad de Arequipa, como destacabais, donde se han suspendido las operaciones en el aeropuerto tras la entrada de manifestantes en las pistas. El ministro de Interior anuncia el envío del ejército para neutralizar estas protestas. Se declara el estado de emergencia, que debe ser publicado en edición especial, ¿no? Esperamos, ¿no?, en la próxima hora, y con ello permitirá pues que nuestras Fuerzas Armadas trabajen en coordinación, en apoyo a nuestra Policía Nacional. Protestas que también han cortado algunas carreteras, incluida la autopista que une Cusco con Lima, una de las principales vías del país. Y el expresidente Castillo, que sigue en prisión preventiva tras ese autogolpe de Estado, acaba de compartir una carta en sus redes sociales. Dice que ha sido humillado, maltratado y secuestrado, aunque dice sigue fiel al pueblo peruano. Es un mensaje escrito a mano en el que rechaza una nueva convocatoria electoral y pide que se forme una asamblea constituyente en su lugar, como pidió el día que intentó ese autogolpe de Estado. En esta carta no hay ninguna referencia a la hipótesis de que lo hubieran envenenado para que leyera ese mensaje, que es lo que hasta ahora había sostenido como línea de defensa el abogado de Castillo. Él, el Castillo, expresidente, llama a su sucesora y excompañera de filas, por cierto, la llama usurpadora, y dice que no es más que las babas y los mocos de la derecha golpista. Y en Irán, el régimen ha ahorcado a otro joven detenido durante las protestas por la muerte de Mahsa Amini. Es la segunda ejecución en 5 días, pero a diferencia de la anterior, que fue en la cárcel, esta ha sido pública. A este chaval de 23 años lo han colgado de una grúa en mitad de la calle, según las fotos que ha publicado el periódico oficial iraní. El régimen lo detuvo hace 2 semanas por, supuestamente, según el régimen, matar a puñaladas a 2 agentes de seguridad. Lo condenaron por el cargo de enemistad con Dios y ahora lo han ahorcado en vía pública. Dice la ONU, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, very troubling and clearly designed to send a chilling effect to the rest of the protesters. Que con estas ejecuciones el régimen busca asustar al resto de manifestantes. También lo ha condenado el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez. No podemos permitir que se sigan violando los derechos humanos, no podemos permitir que sigan adelante ejecuciones de personas como hemos visto de 23 años, que tienen toda su vida por delante. En los casi 3 meses que duran ya estas protestas han muerto más de 400 personas y hay al menos 15.000 detenidos, según las ONGs. Hora 25. Aimar Bretos. Se rompe Navarra Suma, es noticia política de ahora mismo. Se rompe la coalición de derechas de UPN, PP y Ciudadanos con la que este partido concurrió a las últimas elecciones. Bien, UPN, Unión del Pueblo Navarro, acaba de anunciar que no irá
con PP y con Ciudadanos a las próximas elecciones forales y municipales del mes de mayo. Radio Pamplona, Bosco Hernández, buenas tardes. Eso es, buenas tardes. Hace una hora, el coordinador de Ciudadanos en Navarra y secretario de Organización de Ciudadanos en España, Carlos Pérez Nievas, se enteraba a través de la SER de la decisión que ha tomado esta tarde la Junta Directiva de UPN. Me acabo de enterar de esta manera, me molesta profundamente las formas que el programa Navarro ha llevado para romper la coalición, para darla por finiquitada, por asestarle. Por tanto, repetimos la noticia. El presidente de UPN, Javier Esparza, ha confirmado junto al resto de la Junta Directiva de Unión del Pueblo Navarro que se presentará en solitario a las elecciones forales y municipales. Gracias, Bosco. En la búsqueda de la semana laboral de 4 días, el Gobierno confirma que va a dar hasta 150.000 euros a las pequeñas y medianas empresas que reduzcan la jornada laboral a sus empleados al menos un 10%. Obviamente, si les mantienen el sueldo y si lo mantienen durante un mínimo de 2 años. Es un dinero compatible con otras subvenciones y calcula el Gobierno que el proyecto que busca impulsar, como digo, esta jornada de 4 días, la semana laboral de 4 días, beneficiará a unas 70 compañías. Carlos Sevilla, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el proyecto piloto está financiado con 10 millones de euros de los presupuestos generales del Estado y está dirigido a pequeñas y medianas empresas industriales. Las ayudas alcanzarán un máximo de 150.000 euros por cada empresa para financiar este proceso organizativo que tiene que reducir, como decías, un 10% la jornada semanal, de 5 a 4 días laborales a la semana. Además, deberá afectar al menos al 30% de la plantilla en las empresas de hasta 20 trabajadores y al menos al 25% en las empresas con hasta 250 empleados. Además, la mitad tienen que ser hombres y la otra mitad mujeres. Como dices, esta subvención de 150.000 euros es compatible con cualquier otra ayuda que reciba la empresa y se puede destinar a pagar salarios y también a pagar las auditorías y los informes necesarios para acceder a la subvención. La ministra de Industria, Reyes Maroto, firmó la orden ministerial el viernes y se publicará esta misma semana. Carlos, gracias. A vosotros. Los colegios mayores que segreguen por sexo, o sea, los colegios que sean solo masculinos o femeninos, no podrán estar adscritos a las universidades públicas. Así se recoge en la Ley de Universidades que se va a votar la semana que viene en el Congreso. Es un asunto de especial actualidad después de que hace un par de meses se armará una polémica enorme por los gritos profundamente machistas que los alumnos del Colegio Mayor Elías Aúja de Madrid proferían a las estudiantes del Colegio Mayor de enfrente. Bueno, esos dos colegios mayores segregan por sexo, son el uno masculino, el otro femenino, y estaban adscritos a la Universidad Complutense de Madrid. Con la nueva ley ya no podrán estar adscritos a ninguna universidad pública y eso tendrá consecuencias. Perderían, por ejemplo, exenciones fiscales o no podrían usar instalaciones de los centros. Adela Molina. Ahora mismo son mayoría los colegios mayores que separan por sexo. Hay 59 masculinos o femeninos entre los 109 que pertenecen al Consejo de Colegios Mayores. Con la nueva ley de universidades, todos los que estén adscritos a una universidad pública tendrán que ser mixtos. Si no cambian, perderán la categoría de centro universitario y privilegios como las exenciones fiscales. Pasarán a ser residencias o tendrán que adscribirse a una universidad privada cuyos campus suelen estar peor situados. El cambio se va a producir gracias a una enmienda que presentó Más País Equo en pleno escándalo del Elías Aúja el pasado mes de octubre. La propia norma establece que los convenios que estén en vigor entre colegios mayores y universidades podrán mantenerse pero no renovarse. En el caso del Elías Aúja, ese convenio firmado con la Complutense expira en 2026. Esta enmienda y otros cambios introducidos por los grupos se votarán mañana en la Comisión de Universidades del Congreso, donde la Ley de Universidades, la LOSU, ultima su tramitación antes de pasar al Senado. Hora 25. Aimar Bretos. ¿Cuándo ha sido la última vez que has visto tú a la vicepresidenta del Gobierno? Pues yo creo que aproximadamente 2 meses, algo así. Yo no tengo ninguna relación con ese señor. Yo estoy para otras cosas y no para fantasías. Se estaba atribuyendo unas competencias, unas funciones, unas relaciones con esas instituciones, con Moncloa, con el Centro Nacional de Inteligencia. Y bueno, pues ahí es cuando yo entablo una relación con el Centro Nacional de Inteligencia. 3 condenas pesan ya sobre el pequeño Nicolás. La última la hemos conocido esta tarde. La Audiencia de Madrid lo ha condenado a 3 años de cárcel por hacerse pasar por un agente del CNI y asesor de la vicepresidenta del Gobierno entonces, Soraya Sáenz de Santamaría,
se hacía pasar por asesor suyo para intentar estafar a un empresario. La sentencia constata que el pequeño Nicolás, Francisco Nicolás, llegó a alquilar coches de alta gama con conductor para aparentar que era un coche oficial. Radio Madrid, Alfonso Ojea. 3 años y 5 meses de cárcel para Francisco Nicolás Gómez en su tercer juicio. La Audiencia Provincial de Madrid considera probado que el pequeño Nicolás es autor de los delitos de usurpación de funciones y también de falsedad documental, pero le absuelve del delito de estafa sobre un empresario. Los magistrados madrileños consideran probado que el ya condenado se paseaba por Madrid en un vehículo premium con luces rotativas como si fuera un espía del CNI. Y eso era lo que hacía que los responsables institucionales a los que visitaba creyeran que era un agente secreto. Ante la sala que le ha juzgado ha reconocido que lo hacía, y son palabras textuales, para tirarse el pisto, para llamar la atención y sobre todo para ganar dinero, como hacían entonces otros altos cargos, casi todos del PP, algunos muy cercanos que le abrían las puertas. En algún momento Francisco Nicolás Gómez ingresará en prisión porque ya acumula penas suficientes para llegar a la cárcel. Y nos queda la mirada de Xavi Vidal-Folk. Proclama Alberto Feijóo que Pedro Sánchez no tiene legitimidad. Decir eso de un gobierno elegido legítimamente es la peor acusación posible. Es cuestionar su entera moralidad. Es negar la base de su poder democrático y del ejercicio de su poder. Es el precipicio. Y es también la técnica que suelen emplear los ultras, como Donald Trump. Quiso deslegitimar a Joe Biden y, más consecuente que el gallego, le montó un golpe de Estado con el asalto al Capitolio para abortar su toma de posesión. El, digamos, argumento de Feijóo es menos aparatoso, pero aún es más infantil. Dice del presidente que no tiene legitimidad para hacer todo lo que está haciendo porque nada de lo que está haciendo se sometió a las urnas. Menudo invento. Pues claro que el envío de armas a Ucrania no se sometió a las urnas, y es que entonces Rusia no la había invadido. Pues claro que la excepción ibérica tampoco fue en el programa electoral del ganador, porque entonces la energía estaba aún baratísima, y así con todo. Es legítimo lo que está en concordancia con las leyes, aunque se pretenda cambiarlas, lo que está en conformidad con el ordenamiento, lo que se realiza teniendo capacidad legal para emprenderlo. Solo pierde la legitimidad el poder legítimamente obtenido que violenta las leyes. El asunto es que eso está arreglado. No depende ni de un comentarista ni de un jefe de la oposición. Si un poder ejecutivo viola una ley, existe otro poder democrático para corregirlo, el parlamentario o el judicial. Si Feijóo cree de verdad lo que dice y no lanza meras insidias, su deber es hacer como el ultra Abascal, promover una moción parlamentaria de censura al gobierno y tumbarlo por la vía legítima. Lo demás es hacer de Trump. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.